Bueno, como le decía, vamos a hablar con el senador Jorge Querey, candidato a vicepresidente. ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo te va? Hola Leo, ¿cómo estás? Un gusto escucharte, saludos a tu audiencia. Bueno, muchas gracias, Jorge, por atendernos. Queríamos hablar contigo en este caso sobre un tema que lo manejas muy bien, desde aquella famosa CBI que encabezaste con todas tus investigaciones y el tema Cartes y las nuevas designaciones. Yo te quería preguntar primero, para que la gente pueda entender un poco, ¿cuál es la diferencia entre aquella primera designación cuando hablaban de que era corrupto, que no tenía visa o que le iban a sacar la visa y que estaba apañando terroristas y ahora, digamos, en esta segunda que ocurrió hace algunas semanas? ¿Cuál sería la diferencia? Aquí hubo una movida estratégica, ¿verdad? O sea, yo creo que analizando un poco todas las medidas, leyendo los documentos que está en la embajada pone como resolución del Departamento de Estado norteamericano, ahí vos tenés, si vos te fijas, el punto crítico en realidad de todo eso es el tema de el sistema de transferencias. Lo que pasa es que los sistemas de transferencias en el mundo son dos o tres nomás, te voy a decir, y de los cuales dos pasan por Estados Unidos porque los servidores, los sistemas, etcétera, funcionan en Estados Unidos. Por lo tanto, por eso es que, por ejemplo, en el caso Naput, ¿verdad? Cuando que hubo una acusación de coima, era privada en Suiza, ¿verdad? En el tema Conmebol, pues fíjate que eh, él no hace por ningún banco norteamericano ni hace en Estados Unidos ningún hecho ilícito. Lo que hace es transferir por el sistema bancario a través del sistema de transferencia, ¿verdad? Y ese sistema de transferencia es por el cual la fiscal Loretta Lynch le acusa y aduce territorialidad de Estados Unidos porque perjudica, etcétera. Bueno, ahora bien, las resoluciones con respecto a Horacio Cartes. Por eso todo lo otro, desde mi punto de vista, mira que yo quiero ser muy prudente porque no soy economista, no soy abogado, ¿verdad? Pero el punto central aquí es el sistema de transferencias. Es decir, Horacio Cartes está bloqueado en todo el sistema de transferencias. Ahí me surgen unas inquietudes, ¿verdad? Si Horacio Cartes está vinculado a 80 o más empresas, ¿verdad? ¿Por qué solo 4 empresas están referidas en la resolución del Departamento de Estado? ¿Verdad? Esa es una duda que yo tengo y especulando solamente por especulación te digo, es que esas 4 empresas quizás sean las que tienen documentación muy fidedigna con respecto a la posibilidad de una acusación ante el Ministerio de Justicia norteamericano. Entonces, al final del día, en realidad, este problema del sistema de transferencias liquida y genera una serie de problemas. O sea, imagínate vos que una de esas 85 empresas quiera comprar insumos del exterior y él esté vinculado a esa empresa como accionista, como etcétera, etcétera. ¿Verdad? Esa empresa será bloqueada en la medida que actúe, ¿verdad? Sin sacarlo del medio al señor Horacio Cartes, ¿verdad? O sea, para que te des cuenta que el punto central, y esto viene, me parece, de la política estratégica que desarrolla aquel señor que había venido, Richard Nephew, no sé si lo recordás. Sí, lo recuerdo. Bueno, él es un experto en el sistema de bloqueo inteligente, ¿verdad? Él fue el titular de lo que fue el sistema de bloqueo norteamericano a Irán y a Venezuela con el tema del petróleo, ¿entendés? Entonces, fíjate lo que él dice. Él es docente en la universidad, no me acuerdo si de Washington o de qué universidad también, y dentro de sus ponencias él dice: el bloqueo inteligente implica no tomar cualquier medida, por más grande o pequeña que sea, sino aquellas que hagan que converjan, que lleve a la situación a converger a los intereses norteamericanos. Es decir, esto va a ser llevado hasta el punto donde los intereses norteamericanos están conjugados. ¿Cuáles serán esos intereses? Bueno, ellos tendrían que responder, etcétera, y no
en realidad toda esa cháchara de la democracia, de etcétera, etcétera, no, los americanos juegan mucho desde sus intereses, ¿verdad? Los intereses norteamericanos. Entonces, la conclusión de todo este proceso va a ser ese, ¿verdad? Y te doy un ejemplo que pone el necio, pone con respecto a los impactos que se quieren lograr. Y él dice, por ejemplo, qué sé yo, en tiempos soviéticos, etcétera, etcétera, los productos norteamericanos no entraban al bloque soviético, por decirlo, ¿verdad? Sin embargo, como contrapartida, nunca tuvieron un efecto significativo. Imagínense ustedes, dice, que el pavo, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos es un día muy el más importante, muy respetado, el más importante. Sí. Imagínense ustedes que ese día el pavo, porque ese día se come pavo en todos los hogares norteamericanos, imagínense ustedes que el Día de Acción de Gracias el pavo amanezca con un precio 5 veces superior al que estaba produciéndose. El impacto de pensar que algo está muy mal, indudablemente, será mucho mayor. Entonces, él es un especialista en ese tipo de cosas y creo que estas medidas con respecto a Horacio Cartes forman parte de una agenda progresiva para tratar de llevarlo a él, a su grupo político, a la ANR o al Paraguay hacia la convergencia a los intereses de ellos. Justamente para recordar un poco a la audiencia que fue el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que es la OFAC. Este sistema de transferencia que vos explicabas, Jorge, es importante porque la gente por ahí que no sabe, los que saben que hacen una transferencia, aunque vos les quieras enviar a alguien una transferencia bancaria de Paraguay a Brasil, primero pasa por Estados Unidos y después recién va a Brasil, ¿verdad? Es así. Es más, muchas de nuestras llamadas por redes sociales o por una de las aplicaciones, muchas de ellas primero van hasta Estados Unidos y después van hasta vos. Entonces, o sea, así nomás es la cosa. Es así descentralizado todo este sistema, ¿verdad? Y sí, y me parece que por eso es que el tema de las reglas claras, un poco a nivel internacional, la cuestión geopolítica y eso, a veces nosotros no pensamos en esas cosas, pero sin embargo resultan de una cuestión fundamental, ¿verdad? Ahora, la pregunta que todos también nos hacemos permanentemente, Jorge, es que nos muestran las pruebas, digamos, ¿no? Es como, de alguna manera decir, che, hagan su trabajo ustedes, la fiscalía, para mí, para vos, para allá hemos dicho, ustedes lo intentaron judiciar varias veces a la fiscala, digamos, evidentemente es como un chúmbale, por decir, ¿no? Porque no puede ser que él diga sobornó antes, durante, después, o sea, es muy fuerte lo que se dijo, digamos, y acá como que no pasa nada. No, yo creo que es ese juego de tire y afloje, ¿sí? Porque te voy a decir una cosa, la fiscal general del Estado es una persona absolutamente sometida a las recomendaciones de la embajada norteamericana, ¿sí? Y no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Y ahí ya entra en el terreno de la especulación, ¿verdad? O sea, por un lado viene un ataque muy furibundo, muy duro a Horacio Cartes, ¿verdad? Con documentaciones que todos sabemos, que está documentado en nuestros informes, todo eso. Entonces, pero como contrapartida no hay iniciativa de la Fiscalía que responde muy fielmente a la embajada norteamericana, a las recomendaciones de la embajada norteamericana. ¿Por qué ocurre eso? Y ocurre porque se hace un juego de equilibrio. Aquí no es para estas políticas, no es la lucha del bien y del mal, o el bien contra el mal. Aquí la lucha es de intereses para un país, de intereses para un sector económico, de intereses políticos, etcétera. Y eso es lo tremendo, porque en este juego de equilibrios de intereses, generalmente la ciudadanía queda fuera. Jorge, hablaste de territorialidad cuando comentaste el caso de Naput como un ejemplo, digamos, ¿no?
si sumamos la territorialidad a una acusación que se hizo en Estados Unidos tras una fiscalía, digamos, eso quiere decir que podría ser el siguiente paso. Estamos especulando, pero antes de una futura extradición, que también es algo que la gente dice que puede ocurrir. O sea, primero tiene que la Fiscalía norteamericana decir, bueno, nosotros tenemos la territorialidad también para acusarlo a Cartes. Yo creo que probablemente, según la necesidad geopolítica de ellos, probablemente ese sea el siguiente paso, que el Ministerio de Justicia inicie alguna acción judicial. Y eso un poco, vuelvo a reiterar, esto ya es especulativo, ¿verdad? Vuelvo a vincular con eso al hecho de que solamente 4 empresas fueron nombradas, vamos a decir, en la resolución del Departamento de Estado norteamericano, ¿verdad? Estimo que ese pudiera ser el siguiente paso, porque el tema de territorialidad en realidad hace rato está cumplido. El dinero que recibió Darío Messer de las 3.000 empresas, es decir, de las 3.000 empresas de cartera que tenía de apariencia, ¿verdad? Lo recibió a través del Citibank, ¿entendés? Entonces el tema de la territorialidad en realidad hace mucho podría haber sido aducido o argumentado, ¿entendés? Entonces ahí es donde tenemos que entender de que es muy importante, Leo, que nosotros fortalezcamos nuestras instituciones, el Poder Judicial, la Fiscalía, etcétera, etcétera. Y la justicia paraguaya es la que debe tomar las resoluciones, etcétera, etcétera. Porque si no, quedamos subsumidos a otros intereses y que no son precisamente del Estado paraguayo y de la ciudadanía paraguaya. Te decía lo de de que todos sabíamos lo de los sobornos, pero también todo el mundo pide una prueba, Jorge, porque mañana vos podés ser vicepresidente y te pueden acusar de lo mismo y no mostrar una prueba. Yo te voy a decir una cosa, y con riesgo a que otra vez algún sector de la oposición me acuse de que recibo dinero de Horacio Cartes. Entonces, que es una miserable acción, no contra mí, contra la gente que me ayudó, porque le está dejando al descubierto, y hay gente que puede ser echada de su trabajo y quizás alguno un tiro en la cabeza. Entonces, es miserable esto, entonces, lo que se está haciendo en el marco de una campaña electoral. Pero lo que te digo es lo siguiente: aquí, si el canciller fuera y el gobierno nacional fuera serio, hubiera exigido al embajador, ¿verdad?, que evidencie eso. Vos te imaginas, yo te pongo el siguiente ejemplo. Vos te imaginas que un embajador paraguayo en Estados Unidos diga: Donald Trump ha sido declarado por el gobierno paraguayo como significativamente corrupto porque fraguó las elecciones con ayuda del gobierno ruso. ¿Qué te parece que va a pasar con nuestro embajador paraguayo allá? No, lo mínimo que puede hacer es hacer un llamado a consulta, citarlo, pero qué sé yo. Le van a tirar al océano, a Guantánamo le van a encerrar. Claro, obvio. Entonces, o sea, es decir, nosotros tenemos que hacer. Yo le dije eso al señor Wells, ¿verdad?, que Wells fue el subsecretario del Departamento de Estado que vino antes que Nephew. Yo le dije: yo respeto que ustedes operen sobre sus intereses. Me parece bien, ustedes cuidan los intereses y la seguridad de su nación y de sus ciudadanos. Lo que sí tiene que ser claro es que nosotros también defendemos los intereses de nuestros ciudadanos y de nuestra nación, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el respeto mutuo entre los países. Este entramado, Jorge, de Cartes, digamos que ahora dice por la salud y por la... No es la salud, no sé qué palabra usó, dice por los trabajadores, los 80.000 que trabajan en el grupo. Él se desprende de sus acciones, pero lo dice nomás, nadie está viendo nada, digamos. ¿Qué pensás de eso? No, en primer lugar hay muchas mentiras en ese asunto. O sea, Horacio Cartes, el grupo Cartes tiene 6.000 funcionarios, 6.000 empleados, ¿sí? 6.000 empleados. Y te lo digo porque nosotros en el informe de la bicameral de investigación hemos solicitado los
funcionarios inscritos en IPS y en el Ministerio de Justicia. ¿Sí? Como que 6.000 son funcionarios. Multiplicarle por 3 o por 4, son 20.000, 25.000 personas dependientes de eso, ¿verdad? Igual sigue siendo significativo. Imagínate lo miserable de las instituciones, de los ministros, del gobierno de Cartes y después del gobierno de Mario Abdo Benítez. Imagínate que se le otorgó oligopolios o monopolios a ellos. ¿Qué te parece que el 46% de la bolsa de valores del Paraguay, que es pequeña, perfecto, pero tiene un grupo económico? ¿Cómo se llama eso en términos de delitos económicos? O sea, estás apeligrando todo el sistema, vamos a decir, de valores a través de un monopolio o un oligopolio, ¿verdad? Y eso es lo que está ocurriendo, te voy a decir. ¿Qué va a pasar? Yo te digo una cosa, SECOM, que se habla tanto de su productividad, de todo ese tipo de cosas, tiene una deuda de, no sé, 150, 200 millones de dólares con Horacio Cartes. ¿Cómo va a pagar esa deuda? ¿Cómo va a funcionar? El Estado va a tener que intervenir si no quiere que aquí haya una crisis importante del aparato económico y de las fuentes de trabajo. No son los 25.000 que ellos, 30.000 que ellos dicen, pero son 6.000 e indirectos estamos hablando de 25.000, 25.000. Entonces el Estado, por eso que necesitamos un gobierno fuerte y unas instituciones muy potentes. Jorge, ¿cuáles son las instituciones que están comprometidas aquí después del anuncio de la embajada? Digamos, vos ya citaste el Poder Ejecutivo a través de la Cancillería, la Fiscalía, ¿quiénes más? CEPRELAT, el Banco Central del Paraguay, que es un extra poder, hermano querido. No pudo haber ocurrido todo el movimiento financiero de González Daer, de Cartes, de Messer, no pudo haber ocurrido ante las narices de un sistema financiero controlado, regulado, y es como el Banco Central del Paraguay. Por eso es que ellos se enojaron tanto cuando yo toqué el tema del secreto bancario, pero no el secreto bancario de las personas particulares, del secreto bancario necesario cuando una institución del Estado tenga que investigar. Imagínate que el Banco Central le niega al Ministerio Público, a la Fiscalía le niega información. O sea, estamos todos locos, ¿verdad? Pero bueno. Finalmente, querido, porque yo sé que estás dando vueltas en campaña con Euclides, te quería preguntar, ¿crees que esto le afecta a Santiago Peña? Porque él dice, yo no tengo nada que ver, a mí me dijo el embajador que yo estoy tranquilo. ¿Cómo le podría afectar a él de aquí a abril si es que aparecen nuevas designaciones o nuevos elementos? No, yo no sé, creo que el financiamiento político que tenía previsto indudablemente hace agua. En segundo lugar, no sé si el coloradismo tradicional, vamos a decir, que va a quedarse pegado por estas redes, ¿verdad? Y si todo eso va a mover un poco las piezas para ver si este asunto cómo perjudica o no, ¿verdad? Entonces, yo creo que está agotado. El modelo de la dirigencia tradicional colorada y la dirigencia tradicional liberal está agotado. Con los partidos se pueden hacer acuerdos, se pueden llegar a proyectos en común, etcétera. Pero creo que las dirigencias tradicionales están agotadas y las consecuencias son estas, justamente. Hay que entrar a romper el mecanismo, a romper la maquinita, a hacer plata y no solamente cambiar de persona. Querido Jorge, gracias por tu tiempo, un fuerte abrazo. Igual, Leo, un abrazo y gracias por el espacio. ¿Sí? Abrazo, el senador y candidato a vicepresidente Jorge Querey para Ñandutí.